Serie Cristianos en Búsqueda. Ciclo tercero. Descubrimiento del Evangelio. Capítulo 5. Sigamos penetrando en los Evangelios. Hoy vamos a leer y reflexionar dos pasajes paralelos. Marcos, del 2:23 al 3:5, y Mateo 12, 1:13. Advertiremos que los dos pasajes son parecidos, pero no idénticos. Y es explicable. Sabemos que los dos evangelistas se dirigían a auditorios diferentes, que Mateo hablaba para una comunidad cristiana de origen judío que conocía y respetaba la tradición religiosa judaica. En tanto, Marcos se dirigía a una comunidad cristiana de origen pagano. Entonces, una vez vistos los textos, buscaremos las diferencias más significativas entre ambos. ¿Qué cosas pone Marcos que no pone Mateo? Y luego, vemos que para los dos evangelistas, Jesús es Señor del sábado, dueño del sábado. ¿Pero por qué? ¿Por la misma razón para los dos? ¿Dan los dos el mismo fundamento? ¿Llaman ambos a Jesús Señor del sábado basándose en lo mismo? Y ahora tratemos de ver la riqueza de este pasaje, lo que encierra para nosotros, para nuestra vida. Ya hemos visto por dos veces que Dios no nos da mandamientos, que el hombre es totalmente libre frente a la ley, frente a las cosas, para realizar su proyecto de amor, que en materia de conducta moral, el Evangelio no nos da mandamientos, no nos da normas, que Dios quiere al hombre libre, para que así, libremente, avance en el amor. Sí, pero ¿y en materia religiosa? Tampoco hay mandamientos. Cuando se trata del culto a Dios, de lo sagrado, ¿también nos da Dios esa libertad? Como siempre, reflexionemos a partir de un caso, de un ejemplo. Sucedió hace poco en un lugar de América Latina, en un pueblo llamado Sotomuco. Sotomuco. Suena a nombre indio, ¿verdad? Sí, el valle de Sotomuco fue en su origen el asiento de una antigua comunidad indígena, congregada ahora en una aldea cercana llamada Guatey. Por lo demás, Sotomuco, por su aspecto, es el típico pueblecito rural. En el medio la plaza, a un costado la alcaldía, del otro costado la iglesia. Los domingos de mañana, a la hora de la misa, es el momento de mayor animación. La misa dominical es a las 9. Acude todo el pueblo. Bueno, todo el pueblo no. Desde hacía unos cuantos domingos estaba sucediendo una cosa extraña en Sotomuco. Se notaban aquellos lugares vacíos en la iglesia. Se notaban mucho. Mira, Luciano, ya va a empezar la misa y nuestro ahijado hoy tampoco ha venido. ¿Qué te dije? Yo sabía que hoy tampoco iba a venir. Falta él, falta Pedro Aguirre, falta Rosa Ferreira, falta Eusebio Muñoz, Pilar Lozano. No, si a esta juventud de ahora ya no le importa de Dios, ni de la religión, ni de nada. ¿Cuántos domingos hace ya que no pisan la iglesia? Y tan tranquilos. ¡Qué barbaridad! Pero esos muchachos no se dan cuenta de que están ofendiendo a Dios, cometiendo una falta gravísima. ¿Te das cuenta? Faltar a misa así como así. Decirse cristianos y no cumplir con el primer deber de un cristiano. Eso no tiene perdón de Dios. Que los indios de Guatey no estén viniendo a misa, bueno, son unos pobres indios borrachos, ignorantes. Y todavía pueden alegar un motivo. Los indios dicen que no vienen porque están peleados con el cura. Sí, porque dicen que la iglesia se les quedó con una tierra que era de ellos. Claro que eso tampoco es una justificación para dejar de venir a misa, pero en fin... Pero esos otros, Hernán, Pilar, Anselmo, Rosa, Pedro, Roque, todos esos, ¿por qué no vienen? Ellos no son indios, no tienen ningún litigio de tierras con la iglesia. Pero ya ves, han hecho causa común con los indios.
Dice que mientras los indios no vuelvan a la iglesia, ellos tampoco. Que mientras no se haga justicia y el cura no devuelva esas tierras a la comunidad indígena, ellos se sienten en el deber de no venir a misa. En el deber, fíjate. Y se dicen cristianos. Y no saben que un cristiano que deja de ir a misa es como si no fuera cristiano. Que la misa es sagrada. Una vez, excepcionalmente, uno puede faltar a misa. Le puede pasar algo, enfermarse. O estar lloviendo a cántaros. O tener que quedarse a cuidar al padre que está grave. Eso la iglesia lo entiende, lo disculpa. Pero estos no faltan una vez. Estos ya van como 4 o 5 domingos que no vienen. Y no porque no puedan, porque tengan un impedimento. No vienen porque han decidido así, fríamente no venir. No vienen porque no quieren. Mira, ahí llega don Ramiro Valdivia con toda su familia. ¿Viste? Esos sí que no faltan jamás a misa. Llueva o truene. Es que esa es una familia cristiana como Dios manda. En cambio, esos muchachos... Y eran los más religiosos de la parroquia. ¿Te acuerdas? Se reunían todas las semanas, una vez en casa de uno, otra vez en casa de otro, a leer la Biblia. Sí, a reflexionar sobre el Evangelio, decían. Y mira lo que sacaron de esa reflexión. Ah, ¿cómo los va a castigar Dios? ¿Cómo los va a castigar? Bueno, dejemos eso. Ya va a empezar la misa. Ahora tenemos que rezar y pensar solamente en Dios. Mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo. ¿Dónde estaban entre tanto los ausentes? Al regresar de la misa camino de su finca, los padrinos de Hernán debían pasar por Guatey, la aldea de la comunidad indígena. Míralos, ahí los tienes, en rueda mezclados entre los indios. Sí, ahí están todos. Aquella es Pilar, esa otra es Rosa Ferreira, aquella es... ¿Y aquel no es nuestro ahijado? ¡Claro que es! ¡Qué vergüenza! De jarana con los indios, en pleno domingo, en el día del Señor, a la hora de la misa. Bueno, de jarana no. Parecen estar leyendo. Hernán tiene un libro en la mano. ¿No es un evangelio? ¿Evangelio o no evangelio? ¿Dónde tenían ellos que estar? ¿Cuál es el lugar donde tiene obligación de estar el cristiano todos los domingos? Me dan ganas de detenerme y decirles unas cuantas cosas. ¿Para qué, Luciano? ¿Para qué ponerse a discutir? ¿Qué vamos a ganar? Pelearnos y nada más. Pero después de todo, Hernán es nuestro ahijado. Yo me siento responsable por él. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Jesús dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Miren quiénes están allí. El doctor Cerviño, la señora Emilia. Padrinos, ¿cómo están? Ya lo ven, regresando de misa. Ah, Por cierto que los echamos de menos a ustedes en misa. Pues ya lo ve, padrino. Nosotros no podíamos ir. Teníamos un compromiso que en este momento es más importante. Ah, sí. ¿Y con quién? Ya lo ve, con nuestros hermanos de Guatey, que nos necesitan junto a ellos. Por favor, Hernán. Eso en todo caso es un compromiso con los hombres. Pero primero que todo está el compromiso con Dios. Como padrino tuyo te lo pregunto, ¿puede haber algo más importante para un cristiano que cumplir con la misa? ¿Más importante que rendir culto a Dios? Pero ¿no le parece, doctor, que estar con los hermanos que sufren injusticia también es honrar a Dios? Esta vez tuvimos que elegir. Y elegimos. En este momento sentimos que nuestro deber, que nuestro lugar está aquí. sentir. Ustedes pueden sentir lo que quieran, pero la misa es la misa. La misa es una obligación sagrada. Lo sagrado. Mire, padrino, justamente estábamos leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Qué diría Sí, usted? ya vi que estaban leyendo el Evangelio. Pero no se crean que con eso cumple con Dios. La misa no se cambia por nada, por ninguna lectura, por más Evangelio que lean. ¿Dónde está el cura aquí? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el sacramento?
Todo eso que hace de la misa una cosa de Dios, una cosa única, distinta, sagrada. Escuche, padrino. ¿Qué diría usted de un hombre al que le dicen, esto es lo que manda Dios, esto es lo sagrado? Y él dice, no me importa. Y viola, rompe esa ley para hacer el bien, para curar a un enfermo. ¿Qué diría? Que ese hombre está cometiendo un sacrilegio, una profanación. Quiere hacer un bien a los hombres, pero ofendiendo a Dios. Pues ¿sabe quién es el hombre que hizo eso? ¿El profanador? ¿El sacrílego? Jesús. Acuérdese, para los judíos el sábado era sagrado, como ahora la misa. Decían que ese día tenía que ser todo para Dios, solo para Dios, que Dios lo había mandado así. Y Jesús no vaciló en quebrantar el sábado para curar al hombre de la mano enferma. Bueno, Jesús pudo haber obrado así porque para eso era Jesús. Pero nosotros... Jesús pudo obrar así simplemente porque era hombre. Y sabía que para Dios lo único sagrado es el hombre. Obró como diciendo, este hombre importa mucho más que el sábado. Vale más para Dios que todos los sábados juntos. Y dijo, acuérdese, dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y no es lo mismo con la misa. Jesús no nos estará diciendo también, la misa ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la misa. Entonces a ustedes ya no les importa la misa. Claro que nos importa. Claro. La misa es un bien para el hombre. Nosotros no negamos el valor ni la importancia de la misa. Pero más tienen que importarnos estos hermanos nuestros que nos necesitan. Para ustedes será más importante. No, para Dios también son más importantes. Ustedes dicen que nos echaron de menos en misa. Pues nosotros los echamos de menos a ustedes aquí. Estos indios han sido despojados de sus tierras, robados, y robados por la iglesia nada menos. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Qué hacen? Nada. Se van con la conciencia tranquila a oír su misa. ¿Y qué misa? Oficiada por un cura que con santas razones no ha vacilado en despojar a estos indios de esas tierras que eran de ellos. Y el señor Valdivia seguramente también estaba, ¿verdad? Por supuesto, él va siempre. Ese señor Valdivia que poco a poco ya casi se ha hecho dueño y señor de todas las tierras de la región, explotando a los indios, entrampándolos hasta quedarse con sus tierras. ¿Y a ustedes les parece que podemos compartir la misa con un hombre así? ¿A ustedes les parece que eso es una verdadera comunidad? Una auténtica misa cristiana. La misa, muy bien. Pero la misa ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la misa. La misa tiene que ser para servirle al hombre. Claro. La misa ha sido hecha para nuestro bien, para servirnos, para ayudarnos a vivir nuestro compromiso de amor. ¿Pero a ustedes les parece que una misa como esa en que estuvieron hoy nos está ayudando a vivir el amor? Si esa misa es la negación del amor. De modo que ustedes se sienten dueños, con derecho a decidir por su cuenta cuándo tienen que ir a misa y cuándo no. Si la misa sirve, van. Si no sirve, no van. Ustedes se creen con derecho a... Mire, padrino, nosotros, por el Evangelio, vemos que hay veces en que el cristiano tiene no el derecho, tiene la obligación de no ir a misa. ¿La obligación? Cuando esa misa, en lugar de ayudarlo a vivir el amor, le está impidiendo vivir el amor. Cuando esa Ustedes misa... están totalmente confundidos. Ustedes se han mareado con el Evangelio. La misa es una obligación sagrada y punto. Yo me acuerdo todavía muy bien de mis lecciones de moral cristiana. El fin supremo de la creación es la gloria de Dios por encima de todas las cosas. El deber más sagrado del cristiano es adorar a Dios. Sí, pero adorar a Dios, ¿qué es? ¿Adorar a Dios cómo? No es adorar a Dios ocuparse ante todo del hermano. Déjenme seguir. La obligación primordial del cristiano es santificar el día del Señor, asistiendo con devoción a la Santa Misa. ¿Esa es la obligación primordial? No, padrino. Pero ¿a usted no le parece que el Evangelio nos dice otra cosa? El Evangelio nos dice que la obligación primordial del cristiano, como la de todo hombre, es darse a sus hermanos, amar. Todo lo demás, la misa, el culto, todo eso tiene que estar sometido a eso primordial, al amor, al servicio de eso. Y si no está al servicio de eso, no sirve para nada. El sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. No hay ninguna ley religiosa que pueda estar por encima del hombre.
por encima del amor. Pero los cristianos tenemos una religión que nos enseña a diferenciar lo sagrado de lo profano. Una religión que nos enseña que nuestro primer deber es con el hermano. Pero ¿y el culto a Dios? Lo sagrado. ¿Dónde queda entonces lo sagrado? Y una vez más, detengamos aquí la grabación y hablemos nosotros. ¿Qué es lo sagrado? A la luz de ese pasaje del Evangelio en el que estamos ahondando, ¿dónde está lo sagrado? ¿En qué consiste lo sagrado para Dios? Hay cosas que mi padrino no entiende. Para él todo es sagrado o profano. Le enseñaron así. Así lo acostumbraron. Para él, esta historia que les vamos a contar debe ser tremendamente profana. Aunque tal vez para Dios no sea así. La comunidad indígena ha vivido en esta región, bueno, desde siempre, desde mucho antes que todos nosotros, desde la colonia y desde antes que la colonia también. Tanto que los títulos de propiedad de la tierra que posee, ¿saben de cuándo son? De 1780, del tiempo de los españoles. Bueno, un día, hace unos 20 años, la comunidad, por su propia voluntad, resolvió prestar una parte de sus tierras a la iglesia. Se la entregó al entonces cura párroco de Sotomuco con el acuerdo de que destinara el producto de esa tierra al culto de la Virgen. 27 hectáreas de tierra buena, que hoy valen una fortuna. Quedó bien claro que se trataba de un préstamo, de una cesión temporaria. Después aquel párroco murió. Vino otro en su lugar, el que está ahora. Don Ramiro Valdivia tenía puesto el ojo en esas tierras. El cura se las arrendó. Entretanto, la comunidad creció. Volvió a necesitar la tierra. Y, lógicamente, los indios fueron a pedirle al párroco que se la devolviera. Y aquí viene lo insólito. Para nosotros, como católicos, es amargo contarlo, pero así fue. El cura se negó. ¿Qué tierras son estas que vienen a reclamar?, dijo a los indios. ¿Qué están inventando ustedes, indios mentirosos? Estas tierras son y han sido siempre propiedad de la iglesia. A ver, ¿dónde están las pruebas? Los papeles de ese supuesto préstamo. Papeles. Por supuesto, no había papeles. Todo había sido hecho de palabra. Papeles no tenemos, Taíta. Nosotros confiamos en el Taíta cura de antes. Y no hubo nada que hacer. Aunque a todo el mundo aquí, incluso al propio señor Valdivia, le constaba que esa tierra pertenecía desde siempre a la comunidad indígena. Aunque todo el pueblo conocía perfectamente la historia del préstamo. Por más que muchos de nosotros fuimos a decirle al cura que los indios tenían razón en su reclamo. Por más que invocamos no solo razones jurídicas, sino razones cristianas. Nada. El cura se niega tajantemente a devolver esas tierras. Yo acababa de recibirme de abogado. Los indios me conocían desde niño, me tenían confianza. Vinieron a consultarme, a poner el asunto en mis manos. Fui a ver no sé cuántas veces al cura. Le hablé en todos los tonos. Nada. Ante su cerrada negativa, no tuve más remedio que acudir a la justicia y entablar acción legal. ¿Para qué contarles lo que es ese juicio? Algo inicuo. El señor Valdivia puso a disposición del cura a su abogado, que es un leguleyo infernal.
Una treta jurídica tras otra, artimaña tras artimaña, el pleito se va arrastrando y cada vez los indios se ven más lejos de recuperar esas tierras que legítimamente les pertenecen. ¿Resistir? ¿Protestar? Sí, trataron. El mes pasado intentaron una ocupación pacífica de esa tierra que es de ellos. Varios de nosotros, como gesto de solidaridad, los acompañamos en esa ocupación. Pero el cura y el señor Valdivia, que tienen influencias muy arriba, hablaron por teléfono con el gobernador. La ocupación fue un viernes. El sábado vino la policía y nos corrió a palos. Todavía se llevaron presos a unos cuantos indios. A la mañana siguiente, era domingo, estábamos todos aquí en Guatay, tras la fracasada ocupación. Nos llegó lejano el tañido de la campana. En la iglesia de Sotomuco estaban llamando a misa. ¿Cómo? Ya es la hora de la misa. Con un gesto en el que había de todo, en el que había rabia y dolor y amargura, los indios dijeron: Vayan ustedes. Nosotros no vamos. Hasta que el cura no nos devuelva esas tierras que son nuestras, no vamos a ir más a la iglesia. Era algo más que una protesta por sus derechos pisoteados. Era su cristianismo todo cuestionado, su fe misma en crisis. Los cristianos, mucha misa y después... El taita cura es cristiano, el señor Valdivia es cristiano, su doctor abogado es cristiano, el juez es cristiano, el gobernador que nos mandó a paliar es cristiano. Ahora ya sabemos lo que son los cristianos. ¿Y nosotros qué haríamos? ¿Nos íbamos a misa y los dejábamos solos? Los dejábamos con la sensación de que los cristianos son todos así. Unos fariseos, unos hipócritas, con la sensación de que todo el cristianismo es una pura mentira. No podíamos irnos a misa volviéndoles la espalda, dejándolos así. Después de todo, ¿qué es la misa? ¿Qué significa la misa? ¿Qué nos habían enseñado? ¿Qué nos habían dejado las misas que habíamos tenido a lo largo de nuestra vida? Las comuniones que habíamos recibido, si no era eso, un compromiso con nuestros hermanos. Si todas aquellas misas no nos habían servido para asumir ese compromiso, entonces no nos habían servido para nada. ¿Dónde estaba en ese momento nuestro lugar? ¿Cuál era nuestra obligación? ¿Dónde teníamos que estar? En aquella misa que en esas condiciones se nos aparecía como una mentira, como una estafa, como la consumación de una injusticia, o aquí, junto a nuestros hermanos, los indios de Guatay. Lo sagrado. Nos habían enseñado que la misa es sagrada. Pero ¿qué era en aquel momento lo sagrado? Lo verdaderamente sagrado para nosotros. ¿Qué era lo sagrado para Dios? Ahí estaba el Evangelio. Ahí estaba Cristo preguntando: ¿es lícito dejar de ir a misa para hacer el bien en vez del mal? ¿Para salvar el amor en vez de destruirlo? ¿Éramos nosotros los que habíamos sido hechos para la misa o era la misa la que había sido hecha para nosotros? Y porque creemos en la misa, en lo que la misa significa, sentimos la obligación de no ir a misa. ¿Y ustedes no van a misa? Ya es la hora. No, Suncho. Nosotros tampoco vamos a ir.
Como cristianos, hemos resuelto quedarnos con ustedes. Si ustedes quieren, nos sentaremos en rueda y leeremos juntos el Evangelio. Buscaremos juntos la verdad cristiana. Meditaremos juntos sobre ese Dios que está con ustedes, que está de parte de todo aquel que sufre persecución e injusticia. Se quedan con nosotros. Pero, ¿y la misa? ¿No van a pecar por causa nuestra? ¿La obligación de ir a misa? No se preocupen. No estamos cometiendo ningún pecado. ¿Obligación? Hay una obligación más grande y es con ustedes. Gracias. Y la mano que Sunchu tenía inmóvil, cerrada, crispada en un puño, se distendió. Yo me acordé del hombre de la mano paralizada que Jesús curó aquel sábado, y me tendió la mano, y nos las estrechamos en ese gesto con que los hombres expresan su amistad, sellan su compromiso. Ese apretón de manos sí que me pareció sagrado.